nosotros continuamos con la actualidad aquí en nuestro plato. Con nosotros está Antonio Galindo. Antonio, gracias por sacar un ratito de tu tiempo y venir aquí a hablar con nosotros. Hace una semana prácticamente hablábamos contigo sobre pues una iniciativa que se había llevado a cabo en pro de ACODEM, y hoy vamos a hablar contigo de pues una de esas enfermedades consideradas raras y que además pues son noticia, desgraciada y afortunadamente porque se le da voz y se le da visibilidad, y desde aquí por supuesto seguimos pidiendo esa investigación que es tan fundamental, y desgraciadamente pues porque existe y tenemos que hablar de ella. Vamos a hablar de la enfermedad conocida como ELA, y que a mí me gustaría que tú nos contases para ubicarnos un poquito en qué consiste, Antonio. Bueno, desde la Asociación Cordobesa de Esclerosis Múltiple pues tenemos algunas personas que padecen ELA, también las tratamos, y bueno, es una enfermedad pues que afecta a las personas en lo que es paralizando los órganos principales de funcionamiento de la persona, ¿no? Poco a poco pues van perdiendo facultades, sobre todo la más acentuada es la capacidad respiratoria, ¿no? Va perdiendo facultades en lo que es la respiración, y muchos de ellos pues desgraciadamente fallecen porque al final pues no pueden respirar, ¿no? Antiguamente pues cuando se diagnosticaba una persona con ELA pues tenía un periodo de vida muy corto. Gracias a los avances y a los grandes médicos y profesionales que hay, pues se ha alargado cada vez más la vida, y bueno, y se le pone algún tipo de máquina para que él pueda respirar y pueda continuar con la vida hasta que la enfermedad pues gana, porque por desgracia esta enfermedad siempre gana. Sí. Es una enfermedad que es dura, pero ya no solamente para la persona que la padece, sino para todas las personas que forman parte de su entorno diario y que ven, porque eso tiene que ser muy complicado, ¿no? Ver que esa persona poquito a poco va perdiendo esas facultades y como tú dices, al final ver que es la enfermedad la que gana. Cuando se diagnostica a una persona con ELA, el impacto es muy duro. Lo primero porque si no han sido capaces, cuando a ti te están explicando algo, una consulta médica, nos ha pasado a todos, el volumen de información que nos da es demasiado amplio. Al ser tan amplio, pues no somos capaces de digerirlo rápidamente, ¿no? Cometemos el gran error de ir a Internet. Y cuando llegamos a Internet, pues ponen barbaridades. Algunas de ellas pues son reales, por desgracia, y otras no tanto, ¿verdad? El diagnóstico de ELA tampoco te pueden decir, pues mira, va a ser fatal en 2, 3, 4, 5 años, porque no se sabe según los cuidados, según cómo afronte la persona. Y en la familia pues es un impacto muy duro, con lo cual nos encontramos que en muchos casos de diagnóstico de ELA, la persona que tiene el diagnóstico es la persona que anima a los familiares, ¿no? Tampoco se sabe llevar muy bien, y luego cometemos el error, cuando es el familiar, comete el error de centrarse solo por y para la persona que tiene ELA. Es verdad que necesita mucho, demanda mucho, necesita ayuda, pero el cuidador principal también tiene que tener respiro, tiene que tener descanso y tiene que tener vida. Si la persona que está afectada pues tiene un resfriado o está mal y se hospitaliza, pues entre comillas quiero decir, no pasa nada porque sigue cuidada. Pero ¿y si es el cuidador el que tiene el problema? Si es el cuidador que por falta de descanso tiene una contractura, tiene una hernia, que pueden tenerla, porque los cuidadores no son superhombres ni supermujeres. Siempre hay más mujeres que hombres de cuidador, pero no son superhéroes. Entonces ya se encuentra un problema, porque la persona con la dependencia sigue teniendo dependencia, pero además sumamos que el cuidador también empieza a tener una dependencia. Ese es uno de los problemas. Otro es el impacto económico. Según la persona que fuera la que llevara la economía en la casa, en algunos sitios vemos que son las dos personas, ¿no? En otros no, pues el impacto económico es fuerte, la incertidumbre. Y luego que no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. No tenemos un tiempo, no tenemos unas, está mal dicho, pero unas armas con las que luchar con la enfermedad. No hay ningún tipo de medicamento. Los medicamentos que hay son muy tóxicos, tienen una toxicidad muy alta. ¿Qué es lo que necesita? Investigación. Y nosotros desde la asociación lo que hacemos es tratar a estas personas en su día a día, ¿no? Para intentar que estén lo mejor posible. La realidad es esa. No vamos a curarlos porque es imposible, pero intentar cuidarlos y mimarlos hasta que a ver si es verdad y sacan una cura, que la investigación sale algo. Yo siempre digo que investiguen, es lo que sea, pero que investiguen, porque muchos de los medicamentos y de las ayudas que se han creado ha sido porque estaba investigando otra cosa y ha servido para aplicarlo en estas enfermedades.
Antonio, ¿cómo trabajáis desde ACODEM para ayudar a estas personas que padecen ELA? Lo primero que hacemos es, ven aquí y llora con nosotros, ¿no? Que salga el impacto, salga fuera, sí. Que como, popularmente, que los bichos los puedan echar fuera. Sí. Una vez que ya se han desahogado, bueno, ahora vamos a empezar a trabajar. ¿Qué es lo primero que hay que trabajar? Pues mira, dentro del problema que tienes con la enfermedad, vamos a buscar las pocas ventajas o ayudas que puedas obtener, sí. ¿no? Y explicar un poco. Y con el afectado de ELA, pues aparte de a nivel psicológico, pues que trabaje con él, que se vaya preparando para un futuro, pues también pues, fisioterapia, pues intentar mantener la movilidad que van perdiendo, sí, día a día, porque para la ELA no te puedes preparar, sí, de un día a otro cambian las circunstancias, pues intentar paliar en la medida de lo posible las necesidades que tengan día a día. ¿Qué diferencia hay entre una persona que padezca ELA y una persona que padezca el otro tipo de enfermedad, la esclerosis múltiple? Pues la diferencia es que la esclerosis múltiple no es mortal, y la ELA actualmente es mortal, sí, esa es la mayor. Luego el curso de la enfermedad es totalmente distinto. Normalmente en el 80% de los casos de personas con esclerosis múltiple el avance de la enfermedad es mucho más lento, sí, en la ELA es muy rápido, sí, ¿vale? Luego también la ELA es muchísimo más cruel con la persona porque la ELA no tiene deterioro cognitivo, sí, o sea, la persona está siempre en su facultad hasta el último día de vida, y la esclerosis múltiple, aunque parezca más duro, pero es verdad, sí suele haber deterioro cognitivo, sí, de personas que llegan a dejar de entender lo que es su enfermedad, sí, o la echan a un lado o se aparcan en otro mundo, se puede, sí, decir, ¿no? Pero la ELA no, la ELA es que está ahí, te lo recuerda día a día y no eres capaz de hacer nada, o sea, estás encerrado en tu propio cuerpo. Esa es el matiz más importante. Luego, aparte, esclerosis múltiple, ¿verdad?, tiene muchos tratamientos, tiene tratamientos muy agresivos, ELA tiene muy poquitos tratamientos, sí, algunos de ellos no están comprobados a 100% que sean efectivos, tienen una toxicidad muy alta o demasiado alta, sí, se ponen ya en tipos de ELA como si no hubiera otro remedio que poner ese medicamento, sí, ¿vale? Y luego, pues, por ejemplo, para salir una persona con esclerosis múltiple que medio esté bien, puede salir sola. Una persona con, sí, ELA, no. Primero. Segundo, muchas veces no pueden salir ni con solamente un cuidador, porque para respirar, para extraer la mucosidad, para que la persona esté bien, tiene que llevar 2 o 3 máquinas, sí, o sea, una silla de ruedas inmensamente grande, 1 o 2 cuidadores, 1 o 2 máquinas, sí, o sea, es una locura. Es una situación muy complicada y muy difícil. La investigación es fundamental. Sí. Es fundamental la investigación y también darle voz a todas las personas que lo padecen y a todas las personas que se quieren sumar a esta lucha para conseguir que la investigación sea la que tiene que ser. ¿Vosotros qué tipo de ayuda recibís como asociación o incluso qué tipo de noticias os llegan a vosotros? Porque hoy en día que hay tantos recortes en absolutamente todo y es tan necesario que exista algo como es la investigación, ¿qué os llega a vosotros? ¿Qué parte de esperanza y qué parte de seguir luchando tenéis según lo que os llega? Hombre, como he dicho antes, que investiguen en lo que sea, porque al final se equivocarán y sacarán, sí, un medicamento o una cura, ¿no? En cuanto a ayudas que recibimos, pues la verdad, para ELA propiamente, te puedo decir que los últimos 8 años, sí, hemos tenido 5.000 euros de ayuda. O sea, repartir 5.000 euros entre 8 años, es una barbaridad, y más, hombre, cuando tendrá, por favor. Es lo único que hemos tenido. En cuanto al tema de investigación, es verdad que nos llegan noticias de muchos sitios de España que se están haciendo investigaciones, pero que al final tienen que dejarlo por falta de recursos. Sí. Siempre es lo mismo, la falta de recursos. En Santander se había un estudio muy importante que estaba dando signos positivos, sí, en cuanto se aplicaba en ratones, pero bueno, se ha quedado un poquito parado porque parece ser que cuando se aplica a la persona en España, para que un tratamiento se pueda aplicar a las personas, empezar a aplicar, lo primero que tiene que mostrar que no es tóxico, que no es malo, no la efectividad. Ya. Primero, que no haga daño, y luego ya hablamos de efectividad. Sí. Entonces, en cuanto hay un caso o dos, un poquito, que vean algún signo, sí, aunque no tenga nada que ver con el tratamiento, sí, lo paraliza, ya es el problema que hay. Claro. Y luego la falta de recursos es muy grande. Falta de recursos muy grande. Es verdad que aquí en Córdoba hay algunas asociaciones que trabajan muy bien en el tema de recaptar recursos, sí, para la investigación, y ellos pues sí son capaces de generar, pero claro, por mucha demanda que tengan en cuanto a Córdoba
Córdoba no es una ciudad de las más grandes de España. No, son capaces de crear a nivel individual muchísimos recursos, pero no son suficientes para que esto siga funcionando. Es verdad que cada uno, si pusiéramos nuestro granito de arena, esto seguiría funcionando. Pero tampoco se lo puede pedir a las personas. Claro. Sí, pero lo que sí se puede es concienciar, que yo creo que eso es fundamental. Informar y concienciar creo que son dos verbos que todos tenemos que tener en la mente y que tenemos que desarrollar y que llevar a cabo, porque cuando uno sabe a lo que se puede enfrentar, porque claro, de esto nadie está libre. Correcto. De esto nadie está libre, es una enfermedad, bueno, pues de la que nadie está libre. Y eso por un lado, y por el otro lado, cuando uno se conciencia, dice, bueno, pues si conozco a una persona que la padece, o si yo puedo ayudar en algo, suma, todo lo que sea sumar en positivo es bueno. Y yo creo que eso también, ahí está la labor que hacéis también desde ACODEM, ¿no? El dar visibilidad a este tipo de enfermedad y el concienciar a la ciudadanía de que podemos hacer algo, por poco que sea. La labor principal de ACODEM es difundir que la persona se hace fuerte con la información. Claro. Información es lo primero. ¿Qué nos encontramos? Pues que, por desgracia, hay muchas personas que cuando se han diagnosticado de ELA, pues son muy reacios a acudir a asociaciones. Sí. El por qué. Parece, lo primero es la negación a que tengo la enfermedad. No voy a este sitio, no tengo la enfermedad. Segundo es, acudo a estos sitios y veo que hay muchas personas que están mal. Y es que yo estaré algún día como ellos, ¿o no? Eso no está en nuestra mano, ¿no? Nunca se sabe. Y el problema es ese, el acercamiento de las personas con... Y luego cuando algunas personas con este tipo de patologías vienen a la asociación y están allí dentro, detectamos que el familiar sí quiere estar allí, pero el afectado no. Y no se puede ayudar a una persona que no quiere ser ayudada. Sí. Es imposible. Primero tiene que poner de su parte. Bueno, pues se da el caso de que tenemos personas que son socias. Sí. Y tenemos, ¿no? La ley de protección de datos nos obliga, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado cuando mandamos una circular o cuando mandamos una carta al socio, porque no quiere que se entere su familiar que es el afectado, ¿vale? O sea, es socio la persona que es cuidador o familiar del afectado y no el afectado. Esas circunstancias se siguen dando. Es duro, más que curioso es duro, ¿no? Porque no podemos negar lo que tenemos. Y luego, si queremos pedir ayuda, lo primero que tenemos que decir, tengo este problema, ¿me puedes ayudar? Pues no puedes ir diciendo, ayúdame, y bueno, aquí te ayudo. Sí. ¿No? Luego te encuentras muchas sorpresas positivas también, hay personas con ELA que son ejemplos. Yo conocí a una persona aquí, me dolió mucho cuando falleció, que es por lo que más me acerqué a la enfermedad, ¿no? Porque llegué a tener un vínculo cercano con él y te das cuenta que es un ejemplo. Era una mente brillante, brillante. Una persona súper inteligente, súper cercana, y cuando él lo veía afrontar la enfermedad, él decía, bueno, al final falleceré, pero hasta que llegue ese momento voy a disfrutar y voy a intentar ser próspero y ayudar a los demás, ¿no? Pues él se centró en ayudar a los demás, no en sí mismo. Y esas personas reconfortan la labor que se hace desde las asociaciones. Una labor fundamental que no debe faltar, Antonio, y que nosotros aquí pues nos encanta darle esa voz que tiene que tener. Muchísimas gracias por acompañarnos, por explicarnos en qué consiste también esta enfermedad y sobre todo por hablar de la labor que lleváis a cabo desde ACODEM. Muchas gracias y seguimos en contacto, que ya sabes que nos encanta tenerte por aquí. Y a mí está por aquí. Gracias, de verdad. Sé que aún no le cambia de detrás, que lo voy a ir haciendo, porque